Pumagua Castro. Mi matrícula es AL 12509782 y a continuación realizaremos la resolución de los ejercicios planteados para la asignatura de electricidad y magnetismo. Aquí está mi credencial y pasaremos a la resolución de los ejercicios. La introducción nos presenta que tiene como finalidad poner en práctica los conceptos adquiridos acerca del tema de circuitos eléctricos, para la cual se llevará a cabo el análisis del comportamiento de la corriente y el voltaje dependiendo del arreglo establecido. Como primer punto tenemos cuál es el valor de la resistencia de una lámpara incandescente conectada a un circuito de 120 volts, si un amperímetro nos indica un valor de corriente de 0.5 amperes, para lo cual vamos a utilizar la ley de Ohm, que nos dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, y obtenemos primeramente los datos, que nos dice que la tensión es de 120 volts y la corriente es de 0.5 amperes. Sustituimos de manera directa en la ecuación número 1 y hacemos un despeje también para obtener la resistencia. Voltaje es igual a corriente es igual a voltaje sobre la resistencia. Despejamos la resistencia y obtenemos que el voltaje sobre la resistencia nos va a dar el valor de la misma. Sustituimos de manera directa en la ecuación número 2, que la resistencia es igual a el voltaje, que son 120 volts, y la corriente 0.5 amperes. Eso nos da un resultado de 240 ohms. Ese es el resultado para el primer ejercicio. Para el siguiente ejercicio tenemos un calentador eléctrico, indica en su placa de características una potencia de 1785 watts y 220 volts. Nos piden calcular la corriente y la resistencia. También nos pide realizar el diagrama del circuito. Como es una sola carga, pues obtenemos la siguiente representación del circuito. Una fuente de voltaje y una carga de 1785 y la dirección de la corriente. Para lo cual igual vamos a utilizar la ley de Ohm y vamos a despejar el valor de la resistencia para obtener como primer punto ese dato, de los cuales tenemos el voltaje, la potencia, y pasamos a la resolución sustituyendo. Primeramente vamos a obtener la corriente es igual a la potencia sobre el voltaje, que tenemos que son 1785 watts entre la tensión, que son 220 volts. Eso nos da un valor de 8.1 amperes, que es el valor de la corriente que nos está pidiendo. La resistencia la vamos a calcular con la ecuación número 2, que es igual a voltaje sobre corriente. Como ya obtuvimos el valor de la corriente, que es 8.1 amperes, aplicamos la ecuación número 2, que nos dice que la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente. Eso nos da un valor de 27.1 ohms. Ese es el valor de la resistencia del circuito. El siguiente ejercicio nos presenta, la siguiente figura calcula la corriente que circula a través del circuito y el voltaje en cada resistor. Es un circuito en serie donde observamos 4 resistencias, cada uno con sus valores. La primera es de 15 ohms, la segunda de 10 ohms y la tercera es de 4 ohms. Para ello vamos a utilizar la fórmula de cálculo de resistencia en circuito serie, que sería la sumatoria de cada una de las resistencias. Eso lo marcamos como ecuación número 1. Para la corriente total vamos a utilizar la ley de Ohm directamente, que es corriente es igual a voltaje sobre resistencia, y de ahí podemos obtener las ecuaciones 3, 4 y 5, que son para cada uno de los voltajes en cada uno de los resistores. La resistencia total es la sumatoria de cada una de ellas. Entonces tenemos valores de resistencia de 15, 10 y 40, eso nos da un valor de 65 ohms. Como se trata de un circuito serie, sabemos que la corriente en cada resistor es la misma y sería igual a la corriente total. Para encontrar el valor de la corriente total aplicamos la ecuación número 2, que nos dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. El voltaje total son 120 volts, la corriente total son 65 ohms, como ya lo habíamos calculado. Eso nos da un valor de corriente de 1.84 amperes. Esa es nuestra corriente total y es la misma en cada una de las resistencias por tratarse de un circuito serie. Para calcular el voltaje en cada resistor utilizaremos las ecuaciones 3, 4 y 5, que nos dice que cada uno de los valores en cada uno de los resistores de voltaje es igual a la corriente en la resistencia 1 por su valor de la resistencia número 1.
Entonces 1.84, que es la corriente total, esa la vamos a aplicar acá a todos los resistores porque es la misma por cada uno de sus valores. Eso nos da el valor del voltaje en cada uno de los resistores. 27.69, 18.4, 73.84 volts para cada uno de las resistencias. El ejercicio número 4 nos muestra una figura, algunos de los conceptos de las protecciones aplicadas a los circuitos en donde se controlan lámparas con switch o apagadores, y con base a ella realizaremos el diagrama eléctrico. Tenemos el diagrama físico, el diagrama esquemático. Aquí observamos el diagrama eléctrico, que es un circuito en paralelo donde observamos las dos cargas controladas con sus correspondientes apagadores o switches. El sentido de la corriente, la medición de voltaje a través de un voltímetro y la medición del amperaje a través de un amperímetro. Para el caso de las baterías, el ejercicio número 5 aplica el criterio de conexión serie paralelo, donde la salida de cada una de las donde la conexión positiva de una de las baterías se conecta con el negativo de la siguiente batería. Haciendo esta analogía de la figura, la batería en serie y paralelo, con el diagrama físico diseña el diagrama esquemático y calcula la potencia total para el circuito paralelo mostrado en la siguiente figura. Tenemos 4 cargas, las cuales las representaríamos en este diagrama esquemático, que son las 4 cargas, cada una con sus potencias, y el circuito eléctrico, donde observamos que es un circuito en paralelo conectado a una fuente de voltaje. Pasamos a la resolución de cada uno de los puntos, donde nos pide que la corriente va a ser igual a la potencia sobre el voltaje. Esa fórmula la obtenemos de la potencia, que es igual a voltaje por corriente, y de ahí obtenemos esta fórmula para calcular la corriente en cada uno de los equipos. La corriente total consumida es igual a la sumatoria de todas las corrientes consumidas en cada uno de los equipos, por tratarse de un circuito en paralelo, para lo cual obtenemos una corriente total de 16.66 amperes, la cual aplicaremos directamente a la fórmula para obtener la potencia total. 16.66 amperes por 120 nos da un valor total de potencia de 1999.2 watts. Conclusiones. Después de realizar las actividades sugeridas, considero que cuento con los conocimientos y habilidades en electricidad y magnetismo para que la empresa consultora me contrate como encargado de instalaciones eléctricas. Para llevar a cabo el desarrollo de proyectos de instalaciones, me he valido de la aplicación de la ley de Ohm. Puedo afirmar que para la instalación de un sistema fotovoltaico es importante conocer la carga total que será instalada y en base a ella determinar la capacidad y el arreglo que se dará al banco de baterías para satisfacer las necesidades de consumo. Gracias.